Nos visita el doctor Eduardo Gerón, es abogado, ex juez. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buenos días, Eduardo. Buen día. ¿Cómo estás? Nos podemos tutear, sí. Pero cómo no, somos amigos, nos vamos a tutear y con el respeto de siempre. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir con toda la información la que podemos tener mediáticamente en cuanto a este juicio, a estos 8 imputados? Bueno, cuando empezó este juicio, Eduardo, ya hace un mes atrás, menos, 15 días, prácticamente la prueba estaba reunida. Creo que cualquiera que estuviera en contacto con toda esa prueba diría, y va a ser muy difícil que no haya una sentencia condenatoria. ¿Qué pasó durante las 13 audiencias que hubo, durante los 80 y pico de testigos que pasaron, con los videos? O sea, se juntó realmente una etapa, un elemento probatorio que en muchas otras causas no hay. Sí. Porque las filmaciones permitieron acercar a todo el mundo y hacer que todos nos sintiéramos un poco jueces del tema. ¿Por qué? Porque vimos en vivo y en directo y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras las cosas. Después también descubrimos que había sangre, que había ADN, había restos en los imputados, restos de la víctima y demás. O sea que lo que hemos tenido es 8 personas que han desempeñado diferentes roles en esta cuestión. ¿Por qué? Porque hubo quienes lo atacaron, hubo quienes impidieron que lo defiendan. Ahora, ¿hay diferencia en estos roles? Entiendo que no. ¿Por qué? Porque los que lo atacaron indudablemente son los que le pegaron y causaron las lesiones mortales. Ahí hay colegas tuyos, muchos colegas tuyos decían, no, un momentito, sí, todos fueron hacia Fernando, pero uno es el de las patadas, otro también, otro se quedó arengando, otro frena a los amigos de... Todos trabajan para lograr el objetivo. Ahora, hay colegas tuyos que dicen, no todos merecen la misma condena. Bueno, estimo que sabiendo, o sea, ellos eran un grupo agresor permanentemente, desde hacía mucho tiempo pegaban en la salida de los boliches, o sea, hay testimonios que lo están acreditando, hay gente que se quejó, hay un chico al que le rompieron la pierna un mes antes de este episodio, o sea, eran un grupo agresor que operaba juntos, o sea, sabían todos de la veracidad de unos y otros. Cuando aquí se pelean, algunos le pegan. Fíjense esto, el que contiene para que no lo ayuden está impidiendo la asistencia, está impidiendo que alguno lo salve. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que si hubieran entrado los amigos de Fernando no hubieran impedido las últimas patadas, quizás las mortales? Sí. Nadie lo hubiera podido decir. Quiere decir que le impidieron la asistencia y contribuyeron a la muerte. Hubo entre todos una actuación funcional en la que desempeñaron distintas funciones, pero contribuyendo al mismo fin. Entonces, ¿por qué va a ser diferente la actitud de uno respecto de la de otro? Si allí hubo no puedo decir de un plan urdido, pero sí un plan que salió en el momento, y se conocían tanto que directamente no hubo necesidad ni siquiera de ponerse de acuerdo. ¿Por qué insistieron? Mira, entrevisté en estas últimas semanas, desde que empezó este juicio, entre otros a un abogado que dice, yo en el momento que ocurrió hace 3 años, enero, estaba en Pinamar, dice este hombre, abogado penalista. Y como trabajo también en Zárate, se comunicaron conmigo, sabiendo que estaba en Pinamar, que vaya a Gesell porque había implicados un muerto de por medio, etcétera, por este caso. Uno ha llegado a ellos, a los 10. Y cuando están en la entrevista, dice, mire, pasa esto, bueno, muy bien. Y entonces, ¿con quién voy a trabajar? No, queremos que un solo abogado represente a todos. Este profesional dice, éticamente no corresponde, yo no me hago cargo, punto, hasta ahí llegó. Y por lo que veo, ellos fueron por eso. Tienen un abogado y alguna que colabora, que creo que es familiar de uno de los imputados, para todos. ¿Por qué crees que fueron por esto y no que cada uno tenga su representante legal o defensor? Son tácticas defensistas. Yo no coincido con esta actuación de que sea un solo abogado el que defienda a todos. ¿Por qué? Porque más allá de que todos desempeñaron funciones, desconocemos realmente porque hay un halo todavía de sombra respecto de la actuación completa de todos. Entonces, el que tuvo una actuación menor, pero también contribuyó,
me defendería de otra manera respecto del que todos saben, por ejemplo, de Thompson, ¿no? Que todo el mundo sabe que le pegó, existen huellas suficientes, existen filmaciones y demás, o sea que es insalvable. Esto hubiera permitido que en las declaraciones indagatorias, que están fijadas ya desde que se inicia la causa y que nunca hicieron uso de la declaración indagatoria es un medio de defensa, es decir, aclarar, señor, yo no hice lo que me están diciendo, hice menos, no hice nada, o sea, allí aclaro. Bueno, eso ocurrió los últimos 2 días. Tal cual. Que empezaron, quiero hablar. ¿Eso está, guionado por sí, el abogado? Sí, está guionado. ¿Por qué, Eduardo? Porque esas declaraciones no tienen valor alguno. Fíjense, por ejemplo, cuando uno de los Pertossi dijo, sí, ese que va a tirar la patada soy yo, pero no la pegué, me frené. Entonces el fiscal le pregunta, ¿y por qué se frenó? Eso no lo voy a contestar. O sea, son preguntas y respuestas que no tienen significación en la causa. Y lo vamos a ver en la sentencia, pero previamente lo vamos a ver en la acusación, especialmente la del que no está involucrado en los hechos, porque acá tenemos un ministerio fiscal que no tiene una participación directa, o sea, está representando al Estado. Cuando el ministerio fiscal emita su alegato, emita su acusación, ahí vamos a ver las pruebas en las que se remite. ¿Qué es el alegato? Porque acá tenés alegato 1, 2, 3, ¿no? ¿Son en total? Claro, porque los alegatos es para los acusadores la acusación. Bien. ¿No? Lo van a hacer el querellante, que es el que representa a la familia de la víctima, y lo va a hacer el fiscal, que es el que representa al Estado. Se llaman alegatos, en realidad es una acusación que cada uno hace. Reúne los elementos y con eso, bueno, acuso. Acusa. Por esto. Muy exactamente, bien. Y va a tener que explicar prueba por prueba las que se remite y después, en un segundo tópico, explicar en qué incide cada una de esas pruebas que menciona para adjudicar la responsabilidad a cada uno, que van a tener que decirla en forma puntual. No es todos, no. Respecto de fulano, respecto de mengano, cada uno va a tener la responsabilidad que se merece. Y después de eso, al día siguiente, viene la defensa, que tendrá que replicar a todas esas acusaciones que le hicieron el día anterior. Esto es el sistema. Después de esto se entra en un cuarto intermedio. Perdón, porque todo eso se le cuenta al tribunal, a los jueces. Obviamente. Bien. Esto está delante de los jueces y tengo entendido que va a ser televisado esto. Sí, por televisado, lo cual todos podremos ver. Estar en conocimiento de los imputados. Por eso, esta situación, esto de que los hombres estos acusados no hayan hecho uso de la declaración para defenderse, y fundamentalmente, Eduardo, no solo es la actitud previa de haberse peleado, que siempre dirimían a las piñas los golpes, sino la posterior, de no estar arrepentidos en modo alguno, de festejar lo que hicieron, lo que realmente repele, ¿no?, a la población que fue siguiendo esto y que clama por justicia. Ahora, esto de clamar por justicia, que es absolutamente válido y es lo que merecemos todos, no quiere decir que el tribunal vaya a ser injusto para darle las garantías a la población. No, yo creo que el tribunal va a condenar con la justicia que merece el caso, esto es, con una pena de prisión perpetua, a todos o a la mayoría de estos imputados. Y esto va a ser ejemplo para la sociedad de que las cosas no se dirimen por la violencia. Creo que es un ejemplo esperado. Esperemos que el violento de la sociedad esto lo entienda, porque por lo que vemos hay violencia, esto no es un hecho aislado. Tristemente, todo el tiempo tenemos violencia, golpes, salida de boliche, etcétera, en capital, en alguna provincia, en la costa, etcétera. Y esto que vos decís en cuanto a cómo se manifiesta la sociedad, se mediatizó este caso y ya tomó posición la sociedad. Desde el sentido común, desde la emoción, desde ver a un chico inocente que a patadas lo mataron, y ya marcaste posición. Ahora, ahí el juez lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? No, el juez va a tomar en cuenta el hecho. El hecho. Ahora, no olvidemos algo, que la pena, la condena, tiene una función directa sobre el individuo que cometió un delito para, de alguna manera, decir,
vos delinquiste, vos tenés que pagar este hecho que cometiste. Pero tiene un hecho también respecto de la sociedad, que es decirle a todo el mundo, el que comete esto, el que actúa con violencia es condenado, la tiene que pagar. A eso te referís con ejemplificador. Exactamente. A eso. Bueno, me gustó en un momento, me gustó porque coincido totalmente. No dijiste estos hombres, no estos chicos. Cuando dije los chicos, pobrecitos, los chicos, ¿qué chicos? Bastante grandote, ¿usted me entiende, señora? Como para tomar este tipo de decisiones. Así que son hombres que tomaron esta decisión, terminan matando a un chico y deben ser juzgados como corresponde. Te voy a sacar de este caso, presten atención en casa, porque hay otro caso tremendo que tiene que ver con el chiquito Lucio. El chiquito de 5 años, aquellos que están en casa y no conocen, no lo siguen de cerca, su mamá, lo pongo entre comillas mamá porque no todo el mundo por tener un hijo mereces el título de madre, y su pareja mataron a una criatura de 5 años, estoy hablando de Lucio ahora, de 5 años, al golpe, lo quemaron con cigarrillos, le hicieron todo tipo de vejación, y también estamos camino a una decisión por parte de la justicia. ¿Lo venís siguiendo el caso? Sí, horroroso, realmente horroroso. ¿Por qué? Porque en el caso de Lucio hay una madre, el sentimiento de madre es un sentimiento que no puede traslucirse en matar a un hijo, no puede. Además, no es solo que lo mató, sino que el chico venía sufriendo golpes desde hacía mucho tiempo, tenía innumerable cantidad de internaciones, tenía lastimaduras, etcétera, que van más allá de lo humano. La madre y la mujer que era pareja de la madre, ¿no es cierto? Ahora, aquí hubo manifestaciones de los organismos de derechos humanos, de los representantes de los transgéneros, etcétera. Nadie dijo nada. Parecería que cuando hay algo que puede rozar este tipo de personas, tenemos que hacer silencio. Y por eso me parece muy bien que lo pongas de manifiesto, porque esto también representa el horror, Eduardo. Porque, a ver, fíjate, esta fue la última declaración, no de la madre, sino de la pareja. Le pegué unas pataditas, Eduardo. No, es inconcebible. Salvaje. A ver, una bestia no hace lo que con su cría no lo hace. No, y sin embargo acá sí. Hay detrás un proyecto, la ley Lucio, proyecto ley que lo único que faltaba era que se trate en el Senado, ya por diputados pasó, media en el Senado, y en las extraordinarias el presidente no había puesto como tema. A raíz del conocimiento, y esto para ser justos hay que decirlo, se comunica el presidente Alberto Fernández con la familia del nene, con el abuelo, creo, con el papá, y le pide perdón, le dice, lo voy a poner en la lista de extraordinarias para que se trate este mes. Realmente para aplaudir, Eduardo. ¿Por qué? Porque aquí hubo una jueza que le dio a la madre en forma automática la tenencia de la criatura. Realmente, ¿por qué? ¿Por qué actuar así, sacar al padre y darle a la madre cuando un estudio hubiera determinado que era una persona violenta, una persona que realmente no tenía ningún afecto hacia su hijo? Sí, entiendo. Entonces, esta jueza, como tantos otros jueces que nosotros hemos criticado más de una vez, jueces que liberan en forma automática delincuentes, etcétera, ¿qué sanción tienen por actuar así? Lo hemos visto muchas veces, que tiene un ingeniero, tiene un arquitecto, si se cae un edificio, una pena por esa indemnización. Claro, porque en este caso al nene, a ver, la madre se va, dice, me voy de mochilera 2 años. Se fue y abandonó al chiquito, va con papá y el abuelo, creo. Cuando vuelve, dice, yo quiero al nene. Entonces acá se lo restituye, toma, a pesar de todo lo que yo te sabía, bueno. Y después tenés todos los docentes, toda una historia, un padre que hizo todo lo posible, se presentó a la justicia, el abuelo lo mismo, hicieron todo lo posible, la justicia no se lo permitió y el nene terminó como terminó. Querría saber el nombre de esa jueza, querría saber si tiene algún tipo de castigo, algún tipo de investigación. Sí, hay investigación, hubo, y ahora dice que el primer paso
llevar adelante esto, se condena a estas dos personas. Y a partir de allí van a ir por aquellos funcionarios que actuaron previo a la muerte del chiquito. Perfecto. Y me parece muy bien. Me parece muy bien, porque aquí también es ejemplificador. Okay. Acá también, porque en tanto y en cuanto alguien que haya hecho las cosas mal a sabiendas, o por no intervenir, por no preocuparse, en el futuro lo va a hacer, para evitar las consecuencias. Eduardo Gerón, gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires.